Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Aquí estamos con el grupo presidencial. Saludamos acá, bienvenido, que se les bendiga. Damos gracias al Señor. Vamos a comenzar orando, ¿cierto? Como cada martes, voy a pedir a mi esposa si nos puede dirigir la oración inicial. Laurita, orar por la palabra que vamos a estudiar. Amén, amén. Bendito Dios Todopoderoso, vamos ante su presencia, reconociendo su gran amor, su gran misericordia, lo lindo, lo maravilloso, lo bueno que es usted para con nosotros. En el nombre de Jesús le damos gracias por tener también el privilegio de poder estudiar su palabra, de poder, Señor, tener su Espíritu Santo en nuestras vidas que nos ayuda a comprender y a desear, Señor, tener este tiempo como hijos suyos junto a los hermanos, Sí, Señor. buscando más, Señor, de lo que es el conocimiento de su palabra, para poder, Señor, no solo tener el conocimiento, sino ponerlo también en práctica, Bueno, aplicarlo, mi Dios, en nuestro diario vivir, tanto de manera personal como también en forma comunitaria, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Le damos gracias, Señor, porque su presencia está a nuestro lado en todo momento. Usted nunca nos deja solos, nunca nos desampara. Usted es ese lindo, buen pastor, ese pastor que su vida dio por sus ovejas y que nunca, Señor, nos deja solos. Muchas gracias por ello, mi Señor, y ruego, Señor, que abra nuestro entendimiento, nuestra comprensión, para poder, Señor, recibir su preciosa y bendita palabra. Bendiga a cada uno de sus hijos, Señor, tanto los que están de manera presencial como los que están también a través, Señor, del Zoom, Señor. Ruego, por favor, que sea usted bendiciendo cada vida, Padre. En el nombre de Jesús, amén. amén, amén. Gracias, Laurita. Damos gracias al Señor. Hoy día comenzamos un nuevo libro, el segundo libro de Segunda Corintios. Así que, ¿qué le pareció el libro de Primera Corintios? Fueron 14 lecciones. Si le preguntaban, ¿qué es lo que aprendió en Primera Corintios? El amor Bueno, al prójimo, ya, el amor al prójimo, eh, siempre estar adorando a nuestro Señor, darle las gracias por todo lo que hace por nosotros y todo lo que va a hacer ya, en la vida. ya. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido más de Primera Corintios, antes de entrar a la segunda carta? Bueno, hoy día, como se ve tanta cosa, ¿cierto? Por internet, ¿no? Yo creo que el orden, el orden de, ¿cuál debe ser el orden de una iglesia? El orden de una iglesia, es correcto. Sí, yo creo Sí. que Y por eso colocamos ahí la serie es Una exhortación divina frente a Una iglesia iglesia, desordenada. una iglesia desordenada, Amén. desordenada, desordenada de principio a fin, pues, parte del liderazgo, que sigan al líder, y doctrina que estaban ahí confundidos, y Pablo vuelve a cerrar ahí ese ciclo ahí de poner la cruz de Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Así que, qué bien. Muy bien, estamos también, hay una tarea, ¿iba a decir algo más? Sí, tristemente no estuve cuando se estudió el capítulo 13 de Primera de Corintios, porque las preeminencias del amor. Yo no estuve ausente como un mes casi de las clases, pero sí las veía por YouTube. Ya. A veces a las 1 de la mañana, a las 2 estaba mirando las clases. Así es que eso, y el hablar en lenguas también, que no es llegar y hablar en lengua sin haber un intérprete, para que Ya, no haya confusión. Este libro es muy interesante, pastor, a mí me encantó todo y ya. espero poder aprender más ahora de la segunda carta a los Corintios de Pablo. Muy bien. Qué bien, Pastor, gracias. Eh, Dime. igual el hecho de lo que significa tener los dones como cuerpo de Cristo, que todos los dones son necesarios, son importantes, que no hay ningún don más mejor o más excelente que Mm, otro,
que todos Así, son para servir a Dios Sí, y para amén. su gloria, pero que el más necesario es el amor. Y sin el amor no funciona ninguno, aunque tengamos los... correcto. A eso voy yo, que importante es comprender eso, que ningún eh, eh, hermano con sus dones respectivos es más importante que otro hermano. Somos todos iguales y todos estamos para lo mismo, para honrar, servir y glorificar al Señor y para que el reino de Dios se siga extendiendo. Eso. Amén. Gracias, Laurita. Sí. Muy bien. Y paralelo a eso, complementando, porque algunos alumnos exigen más, pues, porque aquí tenemos niveles avanzados y bueno, y aquí, bueno, todos estamos, nadie se le pide prueba, pero aquí se evalúa la participación. Ya, eso es lindo, lo bueno es que aprendemos. Y estamos estudiando un libro como un apéndice complementando el enrejado y la vid. Así que voy a dejar a Felipe ahí si nos puede compartir algo del libro para Amén, así. pastor. ¿Ya? ¿Se puede compartir pantalla? Ya, ok. Eh, ahí Usted me está. avisa. Ahí está Ahí, listo. ya. Mm, creo que aquí. Tenía que yo a salirme y después vuelvo no. Con presentar. Ahí está. Pantalla, capítulo 1. Compartir. Ahí ¿Se sí. ve ahí? Sí, está apareciendo. Ahí sí. Ya. Que yo estoy medio perdido, no sé cómo hacer esto. Por eso. Ya. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve bien. Ya. Dale. Bueno, hermano, estábamos, como dijo el pastor, estudiando el libro de El enrejado y la vid y me toca hacer un resumen, una síntesis pequeñita del capítulo 9 que es multiplicar el crecimiento del evangelio y capacitar a los colaboradores. Dice, introducción, los desafíos del ministerio pastoral. El, el pastor enfrenta, como dice acá, limitaciones de tiempo para atender a todas las congregaciones. Se nos basa ahí en... Ahí está. Se nos basa en el libro de Timoteo, si no me equivoco. Voy a buscar aquí que tengo los apuntes también tomados. Ya, pero sí. Se nos basa y de un pastor como un ejemplo de un pastor de que tiene que estar, que es como la cabeza, pero tiene que buscar más capacitadores, más personas que le puedan ayudar, porque un pastor donde haya muchos miembros de la iglesia no puede estar pendiente al 100% de todos. Se tienen que enfocar en algunas personas, no sé, por ejemplo, se da el ejemplo en el libro los que son nuevos creyentes, poniendo también el caso de la iglesia, son nuevos creyentes, los que también en caso de la iglesia también se pueden bautizar, se quieren bautizar. Eh, el pastor tiene que ir viendo y cuán importante es que el pastor capacite a más personas para como delegar ¿cómo se lo puedo decir? El Las funciones. trabajo y que el pastor tampoco se vea sobrecargado. Dice acá, es necesario, esencial capacitar colaboradores que multipliquen el alcance del evangelio y fortalezcan el ministerio en cada área de la iglesia, identificando relaciones clave en la iglesia. El pastor debe enfocarse en miembros maduros que puedan asistir al ministerio, se nos plantea en el libro. Elegir sabiamente a quien dedicar tiempo, permitirle lograr mayor impacto y multiplicar el alcance del evangelio. Priorizar relaciones estratégicas, fortalece la comunidad y libera al líder para nuevas áreas de servicio. A ver, ahí está. El principio del ministerio en equipo. Pablo llamó a sus colaboradores, compañeros de trabajo. El ministerio es una tarea compartida con roles diversos y apoyo mutuo. Cada persona aporta dones únicos para edificar la iglesia y extender el evangelio. Como también se estaba hablando acá del libro de Primera de Corintios, cada uno tiene unos dones, pero como dijo recién la hermana, ningún don es más importante que otro. Todos tenemos dones y tenemos que ponerlo al servicio del Señor. Igual se nos plantea en este libro
que los dones son parte de apoyo para la persona. Cada persona aporta dones únicos para edificar la iglesia y extender el evangelio. La teología de los colaboradores se presentaba también en el capítulo 9. La iglesia es un cuerpo con dones únicos. Cada miembro aporta habilidades para fortalecer el ministerio. Necesitamos una red dinámica y solidaria de colaboradores que trabajen juntos en el llamado compartido. Trampas en el ministerio solitario. Ahí está, dice: el ministerio en solitario presenta serias trampas que limitan el alcance del evangelio. Reconocer estos riesgos es el primer paso para construir un ministerio saludable y sostenible en equipo. Dice: seleccionando colaboradores. Creencias firmes y alineadas tienen que ser la de los colaboradores que se van a seleccionar. Valores fundamentales compartidos, habilidades relacionales demostradas, experiencia de servicio previo en personas enseñables y humildes que puedan enseñar también la palabra del Señor. Elegir colaboradores requiere discernimiento espiritual y sabiduría práctica. Capacitando a los colaboradores. Tienen que definir una visión clara y objetivos específicos, establecer compromisos y expectativas claras, fomentar el crecimiento personal y ministerial, desarrollar habilidades de servicio continuo, acompañar con mentoría y retroalimentación. La perspectiva amplia del ministerio. Desarrolla una comunidad de discípulos que forman discípulos. También se nos planteaba el pastor que los discípulos son aquellos que forman discípulos, que hacen discípulos también. Transforma, y ahí nos decía en el libro: transforma tu congregación en obrero activo del Evangelio, cultivando una cultura de crecimiento y liderazgo emergente donde cada miembro participe en la misión. Es importante que cada iglesia también pueda tener colaboradores, porque, porque, ay, me trabé, disculpe. Es importante que la iglesia tenga colaboradores porque es necesario colaborar con la tarea del pastor, porque el pastor tampoco, la idea es que se le sobreexija la carga que uno de por sí ya tiene al ser que tiene el pastor. Entonces, si es posible delegar, hay que delegar en ámbitos de temas de estudio, de temas de enseñanza y todo. Es necesario para no sobrecargar al pastor. También me acordaba del capítulo 8 del anterior. Me quedo aquí, me quedo con eso. Eso sería el Muy bien. capítulo 9, hermanos. Gracias, muy bien. Le damos un aplauso a Felipe por traernos este resumen. Bueno, hasta aquí estaríamos llegando pues usted puede seguir leyendo el libro, ¿ya? Así que ahora en unos días más vamos a dictar otro libro comparado a la apologética, pensando a cómo ver. Hoy día vamos a introducir un poco la apologética, dar razón de la fe en cuanto al sufrimiento, ¿no? Entonces, gracias Felipe por compartir estos puntos que son tan esenciales lo que es la vida ministerial. Muy bien, De nada. vamos a entrar en materia ahora de compartir el PPT, así que vamos de lleno. Ya, Segunda Corintios es una carta, llamémoslo así, como más apologética, en el sentido de que vamos hoy día, en esta primera clase, vamos a trabajar del versículo del 1 al 14, ¿ya? Eh, Cuando miramos estos pasajes, nos damos cuenta lo siguiente. ¿Quién escribe esto? Es el apóstol Pablo, ¿cierto? Eh, Allá en el año 57 después de Cristo, probablemente desde Filipo, escribe esta carta, ¿ya? El tema principal es afirmar el ministerio de Pablo y defender su autoridad como apóstol, así como refutar a los falsos maestros en Corintia. Entonces aquí viene ahora una fuerte defensa al ministerio pastoral del apóstol y también refutar a estos realmente falsos maestros. También un ministerio poderoso a través de instrumentos de los débiles. Bueno, aquí vamos a ver hartas paradojas,
¿Qué significa paradojas? Es decir, donde hay frases que de repente nos dejan así como marcando cubado. Por ejemplo, dicen, mientras débil soy, fuerte soy en el Señor. Esa es una paradoja, ¿ya? Por ejemplo, los últimos serán primero y los primeros serán posteriores. Es como esa frase, pero acá Pablo tiene otra manera de ahí, habla de que nosotros estamos en vasija de barro, estamos todos nosotros de una u otra manera eh, avanzando en el ministerio. Entonces, cuando vemos esto, ¿cuál es el trasfondo? Dice de varias maneras. Segunda Corintios refleja las relaciones de Pablo con la iglesia en Corintio durante el periodo que va desde la fundación hasta la fecha en que se escribió la carta. ¿Ya? Eso es interesante ver. Bueno, mirando todo esto, allí ya aparece todo este episodio ya su tercer viaje misionero. Ya, el tercer viaje misionero, allí Pablo volvió a pasar por Galacia, también visitó a las comunidades de Grecia y les pidió solidaridad con las comunidades en Jerusalén para levantar ofrenda. Y al final de su tercer viaje, Pablo fue arrestado, ¿ya? Ahí, bueno, en su vila usted tiene un mapa más claro. Si usted por revisar el tercer viaje misionero, ahí ve los recorridos que Pablo hace con su ministerio. Muy bien, vamos a leer los versículos del 1 al 7. Así que a participar. Quienes no han participado, participemos ahora. Dice así, voy a leer una versión de... Hermano, ¿usted tiene la Reina Valera? ¿Ah? 1960. Entonces puede leer 1960. Yo voy a leer la Dios habla hoy, ya del uno al 7, ya del 1 al 7. Entonces, mirando allí, vamos a responder a unas preguntas que aparecen ahí. Una es que, ¿con quién escribe esta carta? ¿Y qué significa tribulación y consolación? Y explique cómo funciona la cadena de consolaciones, porque hay un tomo. Aquí ya empieza Pablo a hacer una apologética. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué sufrimos quienes amamos al Señor? Servimos en el ministerio. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Ya? Entonces, la vida cristiana se caracteriza de sufrir por la causa del Señor. Así que, hermano, y no sé si alguien tiene otra versión ahí en el panel que no sea la Reina Valera. Ya, hermano Luis, parta nomás del 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo soy en la consolación. Amén. Dice la Dios habla hoy de esta manera. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, saluda junto al hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en la ciudad de Corinto y a los demás hermanos de toda la región de Acaya.
que Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todo nuestro sufrimiento, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándole el ánimo, consuelo que Él nos ha dado a nosotros, porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros, nosotros sufrimos con Él. Así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Pues si nosotros sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si Dios nos consuela, también es para que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Tenemos una esperanza firme en cuanto a ustedes, porque nos consta, así como tienen parte en los sufrimientos, también tienen parte en el consuelo. Muy bien. Entonces, mire, ¿ustedes recuerdan la primera carta cuando decía en la salutación? Dice, por voluntad de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corintio. No decía la iglesia de Corintio, sino que la iglesia de Dios que está en Corintio, porque Corintio culturalmente no era ningún modelo para que la iglesia lo adoptara para tomar normas de vida, sino que la iglesia debía impactar siendo luz a la nación. Por eso dice aquí, también en la segunda carta, la iglesia de Dios que está en Corinto. Ya una vez más, esto. Y a veces comúnmente hoy día uno escucha a la iglesia de tal calle o de tal lugar, no tiene que el lugar normar nuestras normas. ¿Me entiende? Hoy día, y fíjese, muchas veces las palabras generan realidad. Entonces, cuando nosotros vemos a la luz de la palabra un cambio de paradigma, a la luz del texto, uno dice, wow, entonces tenemos que decir la iglesia de Dios que está en labranza, no la iglesia de labranza, ¿me entiende? Entonces, muchas veces le colocamos como que el lugar debe normar la iglesia, sino que la iglesia está llamada para influencia. ¿Amén? Amén. ¿Amén, hermano del panel? Amén. Sí, entonces eso es importante ver porque a veces uno llega y claro, a veces, claro, el lugar es muy lindo, pero por ejemplo como Corintio, pero es la iglesia de Dios que está en En- Corintio, no la iglesia de Corintio. Amén. ¿Sí? ¿Alguna reflexión del panel o presencial en cuanto a este punto? Muy Que bien, vamos a seguir adelante. en ¿Alguien estos iba a tiempos decir? siempre se toma de esta palabra cuando las personas están sufriendo, han perdido algún ser querido. Siempre dice el Padre de toda consolación. Es muy linda esta palabra, igual, me Sí, encanta. muy bien. ¿Con quién escribe esta carta Pablo? Timoteo, Según ahí, el texto dice Timoteo, Timoteo, ¿cierto? Y sí. Timoteo era, la iglesia dio testimonio de que era un hermano muy consagrado al Señor. Su madre era judía, su padre era griego. Timoteo, ¿qué significa Timoteo? Teo, Dios, Timo, temeroso de Dios. Eso significa Timoteo, temeroso de Dios. ¿Qué significa tribulación y consolación? Ahí aquí Pablo empieza ya a trabajar un poco esto de lo que es Dios. Pero es interesante, antes de entrar a responder esa pregunta, el verso 3 habla una doxología. ¿Qué significa una doxología? Donde hay una alabanza a Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Qué es lo que pone aquí? ¿Qué es lo que está entonando un himno el apóstol? Frente al sufrimiento, él alaba a Dios, él eleva a Dios en alto, pone a Mm, Dios sobre todas las cosas. Dice, bendito sea Dios y Padre. Acá la Reina Valera dice, bendito sea Dios. En cambio, la Dios habla hoy, dice, alabado sea el Dios y Padre. El lenguaje sencillo dice, demos gracias a Dios, Padre nuestro, Señor, del Señor Jesucristo. La versión 95 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es decir, muestra a ese Dios mostrando el carácter, su carácter y su bendición de consolar a los que sufren. Entonces, es importante entender de que este himno que Pablo eleva, este himno que canta a Dios, es realmente maravilloso, ¿cierto? Entonces, qué lindo poder ver. Y el desaliento no respeta a persona alguna. Es más, el desaliento parece atacar más a los que tienen éxito que a los que no lo tienen, porque mientras más alto subimos, mayor suele ser la caída. No nos sorprende entonces cuando leemos el gran apóstol Pablo cuando dice, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, y que llegó incluso a punto de perder la esperanza de conservar la vida. Segunda Corintios 1:8. A pesar de la grandeza de su persona y ministerio, Pablo era tan humano como nosotros. Entonces, interesante cómo el texto es muy claro en, una vez más, ponerlo allí y donde él alaba al Señor. Y como cantaba el domingo pasado en el culto, dice, alaba a Dios, alaba a Dios. En la prueba alaba, en los momentos difíciles alaba a Dios, ¿ya? Como dice el apóstol Santiago también, ¿está alguno alegre? Canta alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a anciano de la iglesia. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Es decir, tenemos las pautas frente a nuestra vida cuando nosotros pasamos por el valle de sombra de muerte o situaciones complejas en la vida. Entonces, ¿qué significa tribulación? Consolación, dice. Tribulación en el griego dice tipsis, presión de todo tipo. Es como decir, está presionado, es decir, está como en un callejón sin salida y está presionado. ¿Ya? Presión de todo tipo. ¿Ya? ¿Se acuerda cuando de repente uno lo asfixian? Es como una cosa así. Pero ahí viene el tema de este contraste, ¿no? Tribulación, pero al mismo tiempo viene el consuelo, la consolar. Consolar dice recibir fortaleza, ánimo y esperanza para hacer frente a las aflicciones. Bueno, en la psicología moderna hoy día se habla mucho de la resiliencia, pero parte del hombre, de tu esfuerzo. Pero en cambio nosotros en esta paradoja de la vida, mientras nos rendimos al Señor con debilidad, el Señor se fortalece. Como dice más adelante, si uno va avanzando en el libro, dice, mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Dice, ahí dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Ahí entramos una vez más con otro contraste del apóstol, mostrando un contraste o una paradoja de la vida y donde nos muestra algo profundo para de esa manera allí ver lo que Dios espera de nosotros. Entonces, ¿cómo me explica esta cadena? Vamos a ver esta cadena. ¿Cómo se desarrolla? Hablando, bueno, vamos a hacer dejar, a responder ahí, acá tanto presencial podamos dar más minutos, pero mejor vamos a ser breves. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que usted tuvo que enfrentar siendo ya cristiano? ¿Alguien puede compartir algo breve? ¿Tú, Tandrita? Tu salud, ¿cierto? Te viste muy abrumada, ¿cierto? Con un cáncer y Dios fue tu fortaleza. ¿Ya? Pero viste también gente que te rodeó, Sí. la iglesia, ¿Y me palmó? que te apañó, ¿ya? Ya, Sí, mucha gente. Muchos ustedes. ya. Mis hijos ya que en el campo, igual. Los vecinos, igual me dañaron el acto. Qué lindo. Sí. Sí, pues, y a veces uno no sabe porque de repente nos movemos y dice, ¿por qué me fui a enfermar allá? Claro. Sí, pues, o ¿por qué no venimos acá? Entonces, hay hartas cosas que uno pregunta, el por qué. Hoy día vamos a entender aquí, a través del apóstol Pablo, vamos a entender más que el por qué preguntar o bombardear al cielo con preguntas, ¿por qué? Hoy día vamos a entender el para qué. Los tres para qué que Pablo aquí haciendo una apologética sobre el sufrimiento vamos a responder y donde nosotros hoy día podemos ayudar, asesorar a gente que está sufriendo. Con estos tres para qué, ¿ya? ¿Por qué sufrimos? ¿Ya? Tenía mi familia, todos estamos ahí, cuando de repente llegó un vecino y lo habló. Ya. Y sin saber el asalto, nada, llegó y le entregó un sobrecito a él y le dijo, este es para su señora. Oh.
Es decir, usted tuvieron tu enfermedad, más encima ha experimentado un asalto. Sí, y ese mismo día de ser, otro día llegó el vecino, pues, y con él habíamos conversado casi nada. No. Y cuando llega y habla para acá, y del otro sitio llega y dice, "¿Qué te pasa, señora?" Le contaré un regalo de ti. Oh, qué lindo, qué lindo. Y ¿Ves? ahí el Luis le contó, pues, dijo, no le puedo creer, le dijo. Oh, Sí. Era prácticamente que había regalado. mm, bueno, De que no podemos ver esa bendición igual a nosotros. sí. Ahora uno puede preguntar, bueno, otro dice, ¿cómo pudo comprobar ese momento la consolación del Señor? Por el amor de los vecinos. Con amor de los vecinos, ¿cierto? Dios usa gente. Sí. Sí. ¿Cómo se expresa el consuelo que le sirvió a usted una vez que recibió eso para consolar a otro? Que a pesar de una situación parecida a la tuya. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido pérdidas? Y a veces también, a veces estamos viviendo eso y nos toca también consolar a otros. Ya. Muy bien, gracias por tu testimonio, Sandrita. Nosotros ya acá como iglesia también nos empapamos de ti, jamás te dejamos sola y siempre estamos ahí pendientes. Oraciones, también igual a la iglesia ahí pendientes de sus necesidades. Eso es lo que la iglesia también debe ser, porque la iglesia es familia de familia. Bueno, muchas veces necesitamos apañarnos constantemente. Muy bien, la pregunta. Estoy volviendo para atrás, ¿no? Estoy para atrás. Sí, está volviendo Dice, para atrás. sí, sí, ya, muy bien, ahí sí. Entonces, vamos a entender, aquí está. Los tres para qué. La apologética de Pablo sobre el cual el sufrimiento dice de la vida, el para qué y no el por qué. Bueno, el primero aquí, el verso 4, ¿por qué sufrimos? Sufrimos, a ver, primero el para qué. A ver, Para consolar a los demás. muy bien. Primero dice el verso 4, ¿qué dice el verso 4? ¿Ya? ¿También hay el verso 4 en su Biblia? Sí, amén. ¿Ya qué dice? Que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ya. Usted pudo observar en la lectura y comprensión lectora el primer para qué, más que por qué. Subraya el para qué. Si puede rayar su Biblia o que no la rayan, pero puede ahí marcarle, no sé, para qué. ¿Para qué? A Para que, otros que sufran, ¿cierto? Mm. Entonces, para tener empatía, ¿cierto? Eso. Dios nos hace pasar por prueba para entender el dolor humano de otros. Es decir, todo esto es un plan de Dios. Una cadena. Sí, una cadena. Ahí está la cadena, pues. Esta es la cadena. Sí, sí. Ya, ahora el verso 9, el segundo para qué. A ver, que otro participe, por favor. Ya que no sean los mismos. A ver, hay más alumnos, más alumnas, tanto en el panel como en el presencial. Verso 9. El tercer para qué. Es triste hablar solo. Para Particular- confiar en Dios y no en nosotros mismos o en nuestras propias fuerzas. Muy bien, gracias. Dice el verso 9, para no confiar en nosotros mismos, sino en el poder de Dios. Amén. Eso lo dice el verso 9. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, exactamente. En el poder de Dios. Entonces, el segundo, ¿para qué? Y el último, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que pasa cuando hay sufrimiento? ¿Qué es lo que pasa en el pueblo de Dios? Según el verso 10 y 11, ¿qué sucede? Quien nos libra y quien nos da. Verso 10. Dice que No, nos libra y nos salvará de todo peligro.
tal como la muerte, dice. ¿Ya? Y verso 11 también ya están. Orar unos con otros. Muy bien. El sufrir nos hace orar, pues. Fíjese, mira, aquí, observaban lo que dice el texto, aquí hay 3 puntos para una prédica. ¿Ya? Entonces, para consolar a otro, para no confiar en nosotros mismos y para que se hagan oraciones y acción de gracia. Y de cuando se ora y después dice, oh, está el milagro. Sucedió esta respuesta. Cuando se pide que hagan oración, Exactamente. los hermanos por una enfermedad de un Sí, hermano, un exacto. hijo. Entonces, interesante observar esto. Gracias, hermano. Muy bien, vamos a seguir leyendo los versos 8 al 11 otra vez, impulsados los de vuelta a Dios. ¿Qué dicen los versos 11, 8 al 11 ahora? Vamos a leer 8 al 11. ¿Alguien del panel que pueda leer el 8 al 11? Nosotros ya con Manuel Luis, Tengo la versión Reina Valera contemporánea. ¿ya? Del 8 al 11. Leo en el nombre del Señor y dice así: Hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia, porque fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. Pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y Él nos libró y nos libra. Y aún tenemos la esperanza de que Él seguirá librándonos de tal peligro de muerte. Si ustedes nos apoyan con sus oraciones por nosotros, si muchos oran por nosotros, también serán muchos los que den gracias a Dios por el don concedido a nosotros por tantas oraciones. Amén. Amén, gracias, hermano. Muy bien, ahí tenemos la otra frase de la lectura, ¿no? Y ya, ¿hay otra versión por ahí? La NTV ¿Ya? dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces, mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Muy Amén. bien. Entonces, vamos a responder las preguntas que aparecen en la pizarra. ¿A qué situación se refiere Pablo ahí en el verso 8? Cuando dice ahí, hermanos en Cristo, queremos que conozcan los problemas y sufrimientos que tuvimos en la provincia de Asia. Fueron tan tremendos que casi no podíamos soportarlo y hasta creíamos que íbamos a morir. Estas tribulaciones que pasaron. Así es. ¿Te acuerdas que cuando escribe ahí en el capítulo 9 dice que pasamos peligro en la ciudad, pasamos naufragio, pasamos también azote, 39-1, fuimos eh, allí, pasaron tantas situaciones que él vivió, pero ¿qué le motivaba a estar ahí al frente o seguir adelante? El amor por Cristo y por su evangelio. Amén. Entonces aquí dice cuál fue el propósito de la sentencia de muerte. Bueno, ahí los judíos, allí la persecución constantemente que lo tenían,
y él se propone de ir a predicarle a los gentiles. ¿Qué les pide Pablo que hagan por él y sus codiscípulos? Que oren por Que ellos. oren, ¿cierto? Oren por él, la fortaleza, o sea. Muy bien, vamos a seguir avanzando según los versos siguientes. Eh, Vamos a leer los versos 12 al 14 ahora. Lo único que podemos presumir, según los versos 12 al 14. Hermano Alfredo. Amén. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Por qué no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis? Y espero que hasta el fin de las entenderéis. Muy bien. Hasta el 14. El 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para que el día del Señor Jesús. Ya. Amén. Bueno, pregunta al texto. ¿En qué se basa la gloria de Pablo, según el verso 12? Ya, ya, ok. Y la sinceridad, ¿cierto? Y la No, sencillez y sinceridad de Dios. exactamente, muy bien. No a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Gracias a Dios. Amén. No nos hemos conducido en el mundo y mucho más Con vosotros. con vosotros, dice. Entonces, interesante. Eso es, nosotros también hoy día, ¿qué es lo que nos debe mover nosotros? No la opinión de la gente. Esos son banales. Entonces, ¿qué pasa? Debe movernos la gloria de Dios. Amén. La gloria de Dios. Entonces, no hay otra cosa mayor que de movernos la gloria de Dios. Entonces, cuando observamos estos pasajes, nos habla de esto. Y la pregunta que aparece también ahí dice, ¿qué mensaje está dando Pablo según el verso 13? Dice que le está escribiendo cosas que todos podemos entender, leer y entender, ¿Ya? que podamos comprenderlo al final, dice que podamos comprender todo lo que él nos está diciendo. Exactamente. Y todo, y claro, y llega a una comprensión y un entendimiento. ¿Recuerdan que cuando le di una tarea de investigación, cuántas cartas se mandó a Corintios? Entonces, claro, dicen que por ahí fue muy duro, pero después, poco a poco, él lo fue persuadiendo con un cuidado más pastoral, a tal punto de que después ellos eh, en esta de la voluntad de Dios, muchos volvieron al camino de mostrar un cambio de vida, una transformación. Entonces, interesante ver estos avances cuando el apóstol allí lo menciona. Muy bien, hermanos, vamos a ver las conclusiones del día de hoy. ¿Cómo concluimos nuestra clase de hoy? Dice, el Espíritu Santo es el que nos consuela de manera sobrenatural. Luego podremos consolar también a otros, ¿ya? Ya, luego, dice, luego. Ahí me comí la palabra. También, en segundo lugar, en cada prueba difícil que tengamos que pasar, veremos la gracia de Dios y el poder de Dios. Ya es importante. Como dice, eh, él dice que oró 3 veces para que lo sanara el Señor. Y el Señor le responde, dice, bástate de mi gracia, porque mi poder
se perfecciona en la debilidad. ¿Ya? En tercer lugar, podemos decir, debemos aceptar las correcciones espirituales porque Él es porque Él es el camino para parecernos cada vez más a Jesús. Porque cuando vino Jesús a la tierra, también vino a sufrir. Sufrió hasta morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y esa renuncia, esa abnegación, también Pablo lo encarnó muy bien en el ministerio. Ya llevo las marcas de Cristo. ¿Se acuerdan que decía en nuestras cartas? Llevo las marcas de Cristo. No en tinta, sino que las marcas en su cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer la evaluación de hoy día. ¿Cuál es la evaluación? Participando, por favor. Pablo escribió esta epístola con Sila en su primer viaje misionero. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, muy bien, porque fue Timoteo y fue Así. en el tercer viaje misionero. Número 2. ¿Qué dice? Corintio habla de cuidarse de los falsos maestros. ¿Verdadero? Verdadero. Muy bien. Número 3. Las arras del Espíritu significa que Él nos ha amarrado. Falso. Es que la Ay, perdón, me pasé de largo, ay, perdón, es que estoy aquí con dos bandas. Ya, falso, ¿cierto? sí. Ya. Entonces, número 4, las tribulaciones de Pablo no fueron tan complicadas como las nuestras a la hora de pagar los bills. Ah, Falso. perdón, Falso. también es falso, ¿cierto? Oh, Bienvenidos. Espero que tengan buen apetito porque hace además, la vida tiene su volumen, se escucha todo, el ruido. Ahí sí, ahí sí me hace ruido. Perdón, hermano, estoy con dos bandas aquí, disculpe. Y vamos a ir la 4, ¿cierto? Sí. Sí. En la 5. Cinco. Sí. Ya, 5. Ya. Tribulación significa presión de todo tipo. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Sí. Ya. Después dice, Pablo tuvo, cuando dice ahí, sentencia de muerte, se refiere a la cadena del emperador romano para ser decapitado. ¿Verdadero? ¿Qué dice? Mm. ¿Lo dice como afirmativo o como duda? Pablo No tuvo sé. sentencia de muerte, se refiere a la condena del emperador romano para ser decapitado. Falso. Sí. Entonces, la conducta, 7. La conducta, las palabras, las intenciones de Pablo y sus condiscípulos siempre fueron transparentes, Verdadero. verdaderos, ¿cierto? Él era muy honesto en decir lo que le estaba pasando. Y por último dice 8, perdón. Verdadero. Verdadero era el caso. No, sí que estoy con dos bandas aquí. Al experimentar el poder sobrenatural de la consolación del Espíritu es porque podemos consolar a otro. Así es. Amén. Verdadero, ¿cierto? Amén. Amén. Muy bien. Vamos a leer el texto clave de la clase del día de hoy. Y con esto ya estaríamos cerrando nuestra clase del día de hoy. Dice así, bueno, estamos otra vez como Pablo ya se adelanta y este versículo debe ser una promesa en esta semana para enfrentar y ser instrumento de consuelo a los que sufren, ¿ya? Así que ánimo, hermano, ¿ya? Dice así, repetimos todos juntos, porque todas las promesas de Dios son Son de él. en Él, sí, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.
y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bueno, las arras son la garantía, son el cheque de garantía sí, que Dios prometió y donde allí su Espíritu Santo es la garantía. Entonces, qué bendición tenemos, hermana. Así que, bueno, ¿con qué nos vamos a la casa? ¿Qué es lo que más le llamó la atención de esta clase del día de hoy? Hermano mío. Interesante todo, pastor, eso de que el Señor también nos prepara a nosotros en los momentos difíciles, nos da consolación y poder ser también de utilidad para cuando una persona está pasando un momento parecido al nuestro. Es algo muy hermoso eso, pastor, muy lindo. Sí, No consideramos nosotros. sí, Preocupar del necesitado, ya, sufriendo. correcto, Y el que necesita una palabra de ánimo, una oración, correcto. Abrazo. Un abrazo, sí, un abrazo. sí. Como por ahí dice, Chile necesita un abrazo. Ajá. Como alguien dijo, Chile necesita un abrazo. Todos necesitamos dar un abrazo. Hoy día necesitamos, mm, y hoy día, como se dice, bueno, el domingo me tocó predicar y habla, el único ejército que deja a sus soldados votados es la iglesia. ¿Te acuerdas cuando? Sí. Y Sí, ¿Ah? lo escuché por ahí también, pastor. Sí. Y qué Sí, triste eso. Por sí, ejemplo, uno ve que las camaradas ahí, los soldados, si alguien cae herido, se va al rescate, van a levantarlo. Entonces, qué lamentable eso ver que hoy día sucede eso. Y hoy día cada vez más la iglesia se ve institucionalizada más, más se ve por el sistema y no se sí. ve las personas, que no Amén. hay lo que le pasa a las personas. Entonces hoy día todo gira en torno al sistema. Entonces, Mm, por eso leíamos todo este libro de complemento, porque la iglesia hoy día está perdiendo el enfoque. Si bien es cierto, la iglesia es un organismo vivo, claro, pero también es una organización. Pero a veces más quedamos en la organización y perdemos lo esencial que son la vid. Nos más preocupamos en el enrejado y no en la vida, en las personas. Entonces, siga leyendo el libro, porque le va a cambiar el paradigma y el Señor donde allí nos convoca a ser discípulos, uno a otro, imagínense, Colaborador. colaboradores. Entonces, una de las cosas que Dios está haciendo acá también es que Dios siga levantando líderes, más discipuladores, y cada uno sea un discípulo discipulando a otro, hasta cuando el Señor venga, porque el discipulado nunca termina. Hemos creado un mal concepto de que hay que discipular a los que se van a bautizar o los nuevos creyentes que vienen de otra iglesia, sino que toda la iglesia debe estar discipulándose constantemente. ¿Sabe? amén. He tenido la bendición de conocer iglesias donde la gente todo gira en torno a la palabra, estudiando la palabra, y hay un tremendo despertar del Señor cuando la iglesia busca de Dios. Así que el Señor Mm. nos dé hambre y sed de justicia, podamos seguir anunciando y predicando la palabra del Señor. ¿Un Pastor, comentario más? Dígame. también el Señor lo ha bendecido a usted en que usted se ha interiorizado en las redes sociales para poder llevar la palabra a muchas personas. Y Sí, eso también es importante y habla bien del siervo del Señor que se ha instruido en todo medio para poder llevar esta palabra. Sería muy bonito que, como usted bien dice, que la pantalla estuviera llena de personas, porque uno aquí se sienta y es solamente prender el computador y disponer su corazón y su mente de escuchar la palabra del Señor, que es tan importante en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Así sí, que ha sido un buen siervo también que se ha preparado para estos tiempos contemporáneos que está el internet, que uno ya sí, no hay excusa para no hacer un discipulado, para sí. no aprender.
Sí, cada época, por eso hay que leer, la iglesia debe leer, gracias hermano, porque nos lleva a esto a leer los tiempos, cómo hoy día traemos esto. Por ejemplo, ahora yo tengo las pizarras digitales, estas son las pizarras digitales, digo yo. Entonces, antes uno tomaba una tiza, pero, por ejemplo, ahora si yo también me dejara con acá los hermanos, yo estaría con tres hermanos aquí. Pero si yo me Claro. cierro, perdería a los seis que están acá, o seis familias. O si me quedo acá, perdería a los tres que están acá. Entonces, Mm, ¿cómo no equilibrar? Entonces, el equilibrio, entonces la idea también uno entiende que hay que también entender que algunos que son mamitas, están cuidando a su hijo, no lo pueden dejar solo. Entonces, una manera de participar también es eso. Y otro, bueno, ustedes allá viven para las casas. claro, para el campo, entonces creo que la hermana Andrea también, entonces a veces es complicado andar tarde de noche en Sí, el templo. sí. Así que Sigamos estamos. predicando la palabra del Señor, hermano, porque mira, en mis tiempos, cuando yo era niño, toda persona que era del evangelio, todo le gustaría tener un programa radial, decía. O algunos de los que tenían más dinero tenían un programa o tenían un programa en la televisión. Pero hoy Mm, día, por ejemplo, nosotros con mi papá empezamos a evangelizar con la esta vitrola que se daba vuelta, después con el radio cassette, después con un megáfono, y cada vez fuimos cambiando después los tratados, después eran como campañas evangelísticas, distintos modelos, pero se siguió usando y se siguió, la palabra no cambió, nada más cambió la forma o el método de poder llegar con el evangelio a otras personas, ¿no? qué lindo. Entonces, la idea que no hay que cerrarse, porque si yo me cierro voy a perder. Entonces, Mm, tenemos que siempre tener esa mirada amplia, porque en la iglesia hay una tremenda diversidad, pues. Hay gente, hoy día la gente de hoy, sobre todo los jóvenes, hoy día se están capacitándose. Bueno, hoy día nos enfrentamos también a la inteligencia artificial, que hoy día uno recién está hablando en internet, pero otros ya están más allá todavía, están con la mm, inteligencia artificial. Entonces, ahora, si nosotros nos quedamos ahí, es importante nosotros también a leer los tiempos para poder ser pertinentes. Así como Daniel estuvo en su tiempo, fue pertinente, Nehemías también en su tiempo, ahora en nuestro mm. tiempo, cada uno tiene distintos tiempos y estamos Moisés. en lugares estratégicos, hermano mío, estamos en lugares estratégicos, cada uno está haciendo distintas funciones dentro de la obra del Señor. Así que el Amén. Señor nos bendiga y vamos a Amén. terminar orando. Amén. Amén. Hermano Luchito, de gracias al Señor por nuestros hermanos que están en la pantalla. Mm. Y allá voy a pedir a mi hermana Andrea que ore por los hermanos que están presentes. Y yo voy a terminar orando por los que no están hoy día, para que el Señor los movilice, porque nosotros con el hermano Luis acá estamos motivando a que la gente más estudie la palabra. Amén. Vamos a hacer tres motivos de oración. Ya, hermano. Luis, Andrea y Luis. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias a Dios porque tú nos has permitido de tener un día más. Sí, Señor. También a través de tu palabra, de Bendito Dios. pensamiento de lo que Amén, Padre. tú deseas para nuestra vida. Mm, Te damos gracias por tu bendita palabra, que también nos consuela, como dice tu palabra, que Oh, nos Señor. ayuda para también nosotros poder consolar a los que están sufriendo. Gracias porque también a través de todo esto lo que tenemos que vivir nos ayuda también a depender de ti también. Bendice a mis hermanas que están ahí por internet, pedimos que tú seas bendiciendo sus vidas, sus familias, Señor. Y gracias porque también la has puesto en su corazón de querer también aprender más de ti, de poder, Señor, conocerte más a través de tu palabra. Amén. Damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor Padre amado, te damos gracias, Señor, por estar reunidos, Señor, a través de las pantallas y también, Señor, ahí presencial, mis hermanos, Señor. Gracias por darnos esta instancia, Señor, de poder estudiar tu palabra, de poder impregnarnos, Señor, de tus enseñanzas, de cómo tú, Señor, trabajabas y sigues trabajando, Señor, en nuestras vidas, Señor, por medio de la palabra.
Te pedimos, Señor, una bendición especial por cada uno de mis hermanos que están en ese lugar, el pastor, Señor, y los hermanos que están presencial, Señor, bendice cada una de sus vidas. Gracias, Señor, por el interés que tú pones en ellos también para poder estar ahí presente junto al pastor, aprendiendo de tu palabra, Señor. Sabemos de que nunca terminamos de aprender, Señor. Tú siempre nos sorprendes de una manera u otra en nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas que están ahí, Señor. Bendice cada hogar representado, bendice cada vida, fortaléceles, guárdales, Señor. Y gracias también por la vida del pastor que tú pones en él, Señor, este anhelo, este amor, esta pasión, Señor, de poder aprender de tu palabra, de poder enseñar tu palabra, lo cual tampoco es fácil, Señor, pero tú has puesto en él, Señor, este don, este talento, Señor, donde él puede enseñar de tu palabra, Señor, día tras día. Gracias por su vida, gracias por su familia, gracias, Señor, por este momento que tú nos das para poder, Señor, llenarnos de ti y crecer día tras día y que nosotros, Señor, podamos poner por obra también tu palabra y ser, Señor, hacedores de ella, Señor. Es verdad que las tribulaciones, los problemas nos ayudan cada día a depender más de ti, como decía nuestro hermano Luis. Nos enseñan, Señor, de que en ti, Señor, tenemos salida. Fuera de ti no somos nada, nada podemos hacer, Señor. Toda fuente de vida, toda nuestra seguridad está en ti, que eres nuestra roca, nuestro refugio, Padre eterno. Gracias, Señor, por tener la posibilidad, Señor, de amarte, de conocerte y servirte. Toda honra y toda gloria sean para ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por este momento y entregamos este día en tus manos, Señor. Gracias por todo lo que nos ha tocado vivir y por todo, Señor, lo que tú nos tienes que entregar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Señor, contentos estamos porque hemos estado viendo de que somos la iglesia de Dios, que estamos en distintos lugares y Amén. estamos llamados para impactar. Pero también oramos tu palabra este día, decimos como el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre, Dios de toda consolación que nos consuela en cada tribulación, para consolar a otros, para que no confiemos en nosotros mismos y para que también otros en ello haya oración y acción de gracia. Señor, oramos por tu pueblo que aún no participa o que está en el modo asincrónico también, más se sumen, Señor, para estudiar tu palabra. Señor, estamos en los tiempos finales, estamos en tiempos donde, Señor, la apostasía, Señor, está muchas veces distrayendo a muchos líderes. Hoy día todo lo comercial se vende, pero Señor, necesitamos volver a la fuente inagotable que es tu palabra. Señor, como dice tu palabra, cuando el apóstol Pablo allí se despide de los hermanos en Mileto, allí le dice que vendrá, cuando me vaya, después de mi partida, vendrán amadores de sí mismos, vanagloriosos, que se vestirán de ovejas, pero Señor, realmente serán lobos rapaces. Señor, ayúdanos a evitar y prevenir, Señor, estos males. Señor, hoy día estamos siendo impactados, Señor, tanta falsedad hay en el mundo, donde como, Señor, aún nuestras iglesias no están ajenas de eso. Señor, cómo se ha metido, Señor, muchas ideologías que hoy día los hermanos, como no tenemos el control, tampoco, Señor, queremos tener, pero tú tienes el control de ellos. Señor, hoy día en un mundo tan digitalizado, posmoderno, la gente hoy día está en esos enfoques, buscando identidad, buscando, Señor, lo que quieren creer o lo que quieren buscar, Señor. Pero, Señor, ayúdanos a que en tu iglesia se predique tu palabra y se enseñe desde la Escritura y podamos vivir tu palabra para la gloria de tu nombre. Ponga una renovación del entendimiento en nosotros y con humildad queremos hacerlo, Señor. Saca en nosotros toda soberbia, toda altivez, Señor. Queremos ser siervo para tu gloria, siervo para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Que el Pastor, Señor le bendiga. Dígame. pastor, quiero pedirle a la hermandad que está aquí por este medio y a los presenciales si pueden orar, por favor, en sus casas por una persona, una mujer de 45 años más. Gracias. Muy bien. Hermano, igual, la próxima semana vamos a dictar un libro que se llama Refinemos la perspectiva de la iglesia, donde vamos a ir complementando y vamos de yin jet. De todas maneras, la otra semana le vamos a dar la indicación, las páginas que hay que leer. Pero de todas maneras ya le anuncio a los estudiantes que nos van a escuchar
es refinemos la perspectiva de la iglesia. Y ahí vamos a ver los tres tipos de lentes. El lente de la escritura, el lente de la historia y el lente de la cultura. De tal manera que eso nos lleva a vislumbrar, tener una panorámica amplia del ministerio y de cómo la sociedad hoy día vamos entendiendo y no transar los principios que la palabra nos va a normal. Un abrazo. Refinemos la perspectiva de la iglesia. Autor King Getz. Amén. Bendiciones para todos. Buenas noches. Bendiciones. Igual, bendiciones. Igualmente. Chao, Pastora Laurita. Bendiciones. Chao, chao. Gracias, bendiciones. Ya, pues un abrazo. Chao, chao, Ahí bendiciones. está. Bendiciones. Chao, chao. Chao. Claro.